Muy bien, una vez más, Shabbat Shalom, Jabarim, saludos a todos. Ya empezamos a grabar aquí, muy bien. Vamos a retomar entonces, como lo decía detrás de grabación, lo que sería una nueva temática que arranca con la mitzvah 256. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no hacer pesada la carga, por decirlo así, sobre los huérfanos y las viudas. Esto tiene una pequeña derivación o algo de relación con lo que hemos estado estudiando acerca de no aprovecharnos del otro o crecer a costas del otro o en perjuicio del otro, etcétera. Y expresamente lo dice Éxodo 22:21, Kol almaná tom lo teanun. O sea, ningún tipo, ninguna viuda ni huérfano van a oprimir. Bueno, aquí la palabra teanun, la raíz ina, que sale aquí es de humillación. Efectivamente, no solo se refiere al hecho de imponerles una carga, digamos, como si fueran siervos o esclavos, aprovechándonos de esa situación, sino también el hecho de un trato totalmente indigno. Esto es increíble porque dentro de lo que comentaba al principio, en los movimientos migratorios que se están dando hoy, es lamentable ver cómo no solamente estados, no solamente acuerdos políticos, sino también luego las mafias que hay detrás de todo ello. Hay una especie de engranaje muy brutal. Digamos que los estados hacen acuerdos, se establecen unas conveniencias. Europa, por ejemplo, acaba de hacer una reforma histórica sobre el tema migratorio, pero luego se quedan como unos espacios vacíos o unas, se mira para otro lado y es ahí donde entran las mafias. Entonces las mafias se aprovechan normalmente de personas con poca preparación, con poca conocimiento y son los esclavos del siglo XXI. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a hacer tratos vejatorios. Veía, por ejemplo, el flujo de migración que hay en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, que muchas mujeres son amenazadas de violación si no pagan una cuota, una especie de extorsión, por decirlo así. Y eso en todo el mundo pasa. Es impresionante. Yo pienso que debemos entrar y presentar esta situación delante de Hashem. A mí, la verdad, me indigna muchísimo, me produce cierta especie de impotencia, ¿no? Porque son miles de personas diarias. Es que es impresionante. Yo digo, pero ¿quién está moviendo toda esta gente? Pareciera que alguien hubiera activado un botón y ahora venga a migrar todo el mundo. Están migrando africanos, están migrando suramericanos, están migrando asiáticos. Es un movimiento de recomposición y ¿qué pasa? Que lo tremendo que estoy observando, y esto sí, aclaro, es un juicio de valor mío, es una opinión mía, lo que estoy viendo que se está dando es cómo llevar a las personas a que abandonen el campo y la naturaleza con la ilusión de que van a vivir mejor en ciudades modernas, en ciudades más civilizadas o más seguras, entre comillas, y no se dan cuenta estas personas que están dejando una de las cosas más preciosas que hay, que es la tierra. Pero claro, repito, no lo digo por reproche a ellos, lo digo como las circunstancias están obligando, pero vamos, que casi como una imposición. Luego se darán cuenta que los propios gobiernos son los que crean grupos militares, son los que crean grupos terroristas, delincuenciales, etcétera, para meter ese tipo de presión y hacer que la población se vaya por puro desespero. Es que ya no puedes ni poner un negocio en ciertos lugares porque ya te extorsionan y nadie hace nada, ¿no? Y hay una especie de impotencia increíble, pero luego esto es lo que hace que la gente caiga en estos engaños, en estas especies de, digamos, de mafias, que es impresionante, ¿no? Entonces, yo siempre estoy orando por esto, ¿no? Le pido al Señor, a veces me siento en estrecho porque digo, bueno, Dios, a ver, tú has dicho que igual las cosas van a peor cuando estés por venir. Por lo tanto, sí que me impacta un poco ver todo esto. También, por otra parte, dices, orad por vuestros gobernantes, ¿sabe? Y se los digo porque creo que muchos de ustedes seguramente se enfrentan a este tipo de dilemas, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo va esto? ¿Cómo lo entiendo? Porque se nos cruzan textos bíblicos
que parecieran que se oponen entre sí, porque estamos puestos en estrecho, es como decía Pablo, ¿no? Por mí ya quisiera que viniera Mashiach, ¿no? Pero ojo, querer que venga Mashiach implica directamente que las cosas vayan a mal, que vayan a peor. Eso hay que tenerlo claro. Él lo dijo clarísimo. Va a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, maremotos. Todo eso va a venir y es necesario que venga. Entonces, se los digo porque cuando nosotros pedimos que venga Yahushua, yo siempre lo digo, que sea pronto en nuestros días, también hay que ser conscientes que si Él va a venir, las cosas antes de su venida van a ser muy, muy fuertes. Y hay que estar preparados. Si queremos que venga rápido, pues hay que estar dispuestos a ver las cosas que se complican en el mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Seguir clamando nada más y lo que venga a la mano para hacerlo, evidentemente, lo que dependa de nosotros. Una de las mejores cosas que podemos hacer, de hecho, eh, es difundir la luz de la escritura, porque eso es más poderoso inclusive que una ayuda económica, sin demeritar evidentemente la ayuda económica, claro está, pero es lo que más puede transformar inclusive todo un entorno. De hecho, cuando veo estos reportajes sobre las migraciones, las propias instituciones bueno, unas buenas y otras malas, ¿no? Que operan todo este tema, básicamente toman a los niños y tratan de repente de reeducarlos para que no sigan este continuum de degradación. Entonces, presentar esta situación, yo creo que hoy debemos solidarizarnos con todos los que están pasando y padecen este tipo de sometimiento, este tipo de presión, de abuso. Es brutal, la verdad, es impresionante. Entonces, presentarlo ante Hashem y Él sabrá qué hacer. Y si viene la ocasión de nosotros hacer algo, pues ya lo haremos poco a poco, ¿no? Pero es impresionante, la verdad. Y bueno, estar muy atentos, ¿no? Definitivamente, qué viene a nosotros, qué podemos colaborar, qué podemos hacer, etcétera. Estoy precisamente analizando qué cosas se pudieran hacer para estar ayudando. Algunos que, por ejemplo, me hacen llegar algún tipo de ofrenda, trato siempre de redistribuirla de una manera funcional, de una manera efectiva, para que las personas puedan salir adelante, porque hay tantos tipos de opresión, tantos tipos de estancamientos que la verdad sorprende. Y, por ejemplo, hoy en día una de las formas en las que más se está presionando a todo el mundo en todas partes es manipulando los precios de las cosas. De aquí a mañana te salen con una historia, te suben los precios y ya está. Y te tienes que mover, tienes que desplazarte, tienes que cambiar los planes de la vida. Es increíble. Pero bueno, al mismo tiempo la escritura nos dice y nos recuerda que Hashem es un Dios que nos guía por donde no hay camino. Es así. O sea, cuando Él sacó a los hijos de Israel de Egipto, no los llevó por un camino conocido. Él abrió un camino en el desierto, así como abrió un camino en el mar por donde nadie se le ocurriría pasar. Pues él abrió un camino donde era menos pensado, donde era imposible, donde era difícil de imaginar, y al mismo tiempo sirvió para que nadie nos persiguiera por ese camino. Conclusión, a estar dispuestos que si Dios nos mueve de un lugar, que sea porque Él nos mueve, que no sea por la infamia de este planeta, sino inclusive encomendar eso delante de Él. Si nos ha movido, que sea por Él y no por nuestras propias, eh, bueno, ideas, básicamente, para no decir otra palabra. Así que bueno, esa es una primera conclusión y por eso dice que no hagamos pesada la existencia o la vida de ninguna viuda y ningún huérfano, de ninguna forma, ¿no? Y eso lo dice Éxodo 22-21. Vamos a leerlo allí directamente. Vamos a buscar el texto aquí directo en el texto de la Torá. Éxodo 22-21. Segundo, y lo pongo aquí en pantalla. Bueno, leemos aquí. Dice, bueno, sí. Kol almaná beyatom lo teanun. Y bueno, el contexto está hablando precisamente de no fastidiar o no oprimir al que viene de fuera, converso a Dios, no oprimir
a estas personas, dice, porque ustedes fueron gerim, extranjeros en ese sentido, ¿no? Desarraigados, cuando estuvieron en la tierra de Egipto. Ninguna viuda ni huérfano van a humillar. Y claro, en el contexto, cuando te recuerda la tierra de Egipto, automáticamente piensas en esclavitud. Y por eso dice el verso 22, "Imane te aneoto, ki im tzaok yif'ak elai, shamoa eshma tza'akato". Y si tú llegas a humillarlo, entonces ciertamente cuando clame a mí, yo voy a escuchar su clamor. Y ya sabemos lo que pasó. Cuando los hijos de Israel clamaron en Egipto, dice que Hashem escuchó su clamor y se enfrentó directamente con el faraón. No vayamos a ser nosotros un faraón para ninguno. No puede salir de nosotros ningún tipo de humillación. Es increíble, pero yo lo he comentado en otras ocasiones, el pueblo judío, bueno, cierta parte del pueblo judío que se encuentra hoy en Israel, ha llegado a expresar racismo, por ejemplo. Ha llegado a expresar algún tipo de desdén hacia personas de otros orígenes porque de repente pues se les ha venido a la cabeza de que son mejores o qué sé yo por el estilo, ¿no? Y claro, parece mentira, pero todos podemos estar de algún momento abocados a una situación de esta sin darnos cuenta, porque según qué tipo de conversas vas teniendo, por eso dice la escritura, mucho cuidado porque las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Si tú comienzas a hablar con gente que de repente tiene un pensamiento despreciativo, una forma de hablar, sin darte cuenta, eso se va pegando. Es increíble, pero tenemos una plasticidad en la carne, una especie de filiación a las cosas mal hechas que se nos pega rapidísimo, ¿no? Así que muy atentos con este tipo de lenguaje. Y llega luego el siguiente nivel, que a veces la verdad, hasta yo pues he tenido como algunos pequeños dilemas, ¿no? Si intervenir o no intervenir. Porque a veces, claro, según las culturas donde estás, se hacen unas cosas versus otras, pero muchísimas veces, claro, no solamente basta quedarse callado y no compartirlo y no aplaudirlo, sino que también habría que ser capaces de decir, pero ¿por qué hablas así? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Como dejarlo caer muy suavemente. No solo quedarse callado, sino, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Desarróllame la idea, como una especie de confrontación. Porque esto pasa, ¿no? Y las personas de repente van por la vida hablando de esa manera y no se dan cuenta que están, pues, contaminando el mundo, básicamente. Bien, entonces, aquí se dice un comentario de Maimónides, esta prohibición incluye el que no se les haga ningún tipo de presión con respecto al habla o en obra. Me recuerda precisamente lo que dice la carta a los colosenses, ¿no? Todo lo que hagáis de palabra y de obra sea como para Hashem. Y de tal manera que hasta el propio patriarca Jacob, cuando se fue a encontrar con Esav, dijo, he visto tu rostro como ver el rostro de Elohim. ¿Eso qué significa? Pues que le está haciendo un trato honorífico y poner a Elohim por delante, inclusive la persona a la que más reserva le puedes tener o a la que más miedo le puedes llegar a tener. Pues tratar de ir fijando esta imagen, que repito, en algunas ocasiones puede resultar un desafío, ¿no? Pero una vez nos ejercitamos en esto, la realidad cambia para nosotros y segurísimo que cambia también para las otras personas. Bien, básicamente esta mitzvah es la introducción entre, o el eslabón entre el no aprovecharse de otro y al mismo tiempo lo que tiene que ver con la esclavitud. Por eso la mitzvah 257 dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no hacer servir a un siervo hebreo con trabajos en los que haya gran, ¿cómo te diría? Gran esfuerzo o gran humillación y que venga a ser comparable con la servidumbre de un siervo cananeo. A ver, voy a comentarlo rápidamente. En la Torá se nos habla de dos tipos de siervo. El siervo hebreo, que cuenta como el hermano, el que es del mismo pueblo, que sirve al mismo Dios, etcétera, y el siervo cananeo, que es una forma de decir cualquier otro pueblo
que no teme a Dios y que pertenece a, bueno, a otra cultura, etcétera. La Torá, por ejemplo, claramente tiene leyes distintas para ellos. El siervo hebreo, por ejemplo, le beneficia, por decir una cosa muy importante, el hecho de que al sexto año podía salir libre. Y además, como lo vimos en su momento, se le debía compensar, dar una especie de finiquito, ¿no? Por los años que había trabajado, etcétera. Y no se le podía maltratar, no se le podía hacer ningún tipo de humillación, como está diciendo aquí. No ponerle a hacer trabajos deshonrosos o con sevicia, ¿no? Hacerse servir de él, etcétera. Un trato muy respetuoso, en resumen. Todas las mitzvot que hablan sobre este tema siempre son tratando de recordar la honra que tiene esta persona delante de Dios, porque es primeramente siervo de Dios que del israelita, ¿no? Sin embargo, el siervo cananeo o de cualquier otra nacionalidad no tenía esta misma condición. Y es ahí donde, bueno, algunos se pueden de pronto escandalizar, ¿no? Porque este siervo cananeo no tenía el beneficio de salir a los 6 años. Era una propiedad, era considerada una propiedad, que esto puede parecer humillante, ¿no? Pero vamos con calma. Entonces tú podías heredar los siervos a tus hijos. O sea, no, aquí lo que vamos a analizar un poco es el tema o el concepto de la libertad, porque estas personas no eran libres en cuanto al tema de movilidad, en cuanto al tema de un proyecto de vida, etcétera, lo cual sí, oye, es un poco fuerte para nosotros hoy en día, ¿no? La esclavitud se anuló a nivel mundial, bueno, por lo menos en teoría, ¿no? Hacia el año 1856 aproximadamente, sobre todo en los Estados Unidos. Hay un documento muy famoso sobre el tema de la abolición de la esclavitud. En Europa pues va más o menos para esa misma época, etcétera, pero bueno, no quiere decir que haya desaparecido del todo. ¿Qué pasa? Que el tema de la libertad es un tema muy sensible hoy en día. Si hoy se sale una noticia de que tienes una persona esclava que no puede ser libre de disponer de su vida, bueno, te caen todos los derechos humanos encima y legislaciones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que podamos ser capaces de comprender algo que también he dicho en otra ocasión, la funcionalidad de la Torah. Y lo dije al principio de esta reunión, porque las mitzvot que se dieron en la Torah fueron mitzvot, en algunas de ellas, ah, circunstanciales por el tiempo, sujetas al tiempo y tenían fundamentalmente el objetivo de dignificar la vida de las personas, echando en falta tal vez a criterio de hoy nosotros algunos elementos como el tema de la libertad. Porque, por ejemplo, la Torá prohíbe que al siervo cananeo le golpeases, prohibía que le intratases porque si llegabas a sacarle un diente, dañarle un ojo por maltrato, eso le daba el derecho de salir libre automáticamente. Pero también dice que inclusive si un amo, inclusive israelita, golpeaba tan fuerte a un siervo cananeo y lo mataba, ese amo debía morir. O sea, te das cuenta que había unos mandamientos que atendían sobre todo el maltrato, pero no iban más allá en el concepto de la libertad. A ver, sí, es verdad que sí, la libertad la tenemos hoy como uno de los principales derechos fundamentales, ¿no? Eso es algo que todo el mundo reclama y en la medida en que se pueda sentir afectado en su libertad, pues ya pues hace el escándalo, ¿no? Y seguramente hay razones para ello. Pero el objetivo de la Torah es que el trato fuese tan bueno que las personas quisieran quedarse dentro de Israel. Y ahí a continuación la Torah dice que si ese siervo se hacía temeroso de Dios, se convertía a Dios, ya no le podías tratar como un siervo cananeo. Y eso efectivamente es una absoluta novedad en comparación con las leyes del entorno de los otros pueblos. Los otros pueblos consideraban la esclavitud como una condición perpetua.
Es más, hasta el propio catolicismo en su momento, que fue la única forma de cristiandad que existió durante casi, bueno, 1000 años, por lo menos en el mundo occidental, avaló la esclavitud perpetua. Nunca contempló que un esclavo se convirtiese y fuese tratado de otra manera. Ya sabe, ¿no? Existía aquella teología que decía que los africanos no eran ni siquiera personas y no tenían derechos y no tenían ningún tipo de beneficio, ¿no? ¿Eso producto de qué? De no haber leído la Torá. Si hubiesen leído la Torá y hubiesen sido escuchas de la palabra de Dios, no hubiesen cometido este tipo de barbaridades. Entonces, como efecto rebote, claro, evidentemente eso llevó a la necesidad de abolir la esclavitud, porque es que la gente moría en la esclavitud y de muy mala manera. Nosotros muchas veces no tenemos ni siquiera la más mínima idea de la dimensión de lo que fue la esclavitud en África. Todavía hoy apenas empiezan a salir archivos, fotografías, registros de la crueldad europea en África. Pero fíjate cómo esto se está volviendo una especie de moneda de cambio, pero de muy mala manera. Porque hoy, según quién esté detrás, que es muy difícil saberlo, se está utilizando el discurso de la reivindicación de lo que le hicieron a los africanos, lo que hicieron a los indígenas, y precisamente lo que no se dan cuenta estas personas es que esos discursos que les viene el ego arriba, ¿no? Y el orgullo, sí, es verdad, la injusticia, etcétera, está siendo luego un instrumento para moverlos de su lugar y para desplazarlos. Y África es un agujero negro de información para nosotros. No sabemos lo que se mueve allí. Yo de lo que alcanzo a ver y por algunas informaciones me doy cuenta que hay unos tremendos movimientos de inversión en África, pero brutales, ¿eh? Increíble. Y uno se puede llegar a sorprender de lo que se está haciendo allí, pero nadie sabe nada. Entonces, si ustedes lo piensan bien, los recursos naturales en últimas son uno de los mayores tesoros. El agua, la tierra cultivable, inclusive plantas medicinales, todo esto que se encuentra en muchas regiones del mundo casualmente oprimidas por la violencia, hoy yo creo que son objetivo de estos movimientos migratorios. ¿Sabes? Entonces, bueno, con los ojos abiertos simplemente. Pero volviendo al tema, entonces la Torá no legisló favorablemente en torno a la liberación de los esclavos, pero es un dilema ético y moral, repito. El israelita no estaba obligado a liberar el esclavo cananeo. Al hebreo sí, porque era su hermano, pero al de otro pueblo no. Pero sí que estaba obligado a darle el mejor de los tratos en comparación con cualquier otro tipo de pueblo donde pudiera llegar a ser esclavo. Y esto nos lleva a un contexto o un trasfondo que a veces no tenemos tan presente. Y es que el mundo antiguo solo se dividía en dos tipos de personas, los esclavos y los libres. Una persona en la antigüedad no gozaba de libertad como goza hoy en día. Porque es que la libertad que nos han dado es una especie de, muchas veces de trampa, porque dice, sí, tú eres libre, naces libre ante la ley, eres igual, etcétera. Sí, sí, muy bien, pero ¿y qué? Si igual me tengo que esclavizar. Entonces la libertad de hoy sirve muchas veces como un discurso de manipulación y se nos ha vendido tan fuerte, tan en lo profundo, que no nos damos cuenta que a veces por estar buscando esas libertades nos estamos esclavizando. Y lo digo porque muchas personas cuando migran, ¿no? De repente, si migran a veces es por, oye, sí, quiero hacer un proyecto, etcétera, pero luego no se dan cuenta que están cayendo en una situación mucho peor. Y lo digo sobre todo por estas personas que caen en manos de los traficantes. Me da una pena cuando veo que los entrevistan, sí, yo me voy a tal lugar porque allí voy a tener un mejor futuro, dice, pero esta persona no se ha enterado cómo está donde quiere ir. ¿Sabes? Y invierten algunas cantidades de dinero, algunos esfuerzos, pasan muchos trabajos y lo más triste es la estrellada que se van a pegar con la realidad donde van a llegar. Pero claro, ¿qué hacen estas personas? Es que no están bien ni en su tierra ni fuera de ella, pero porque hay muchas cosas
como le pasaba a la mujer samaritana, producto de una mala educación. Es por eso hay que hacer el mejor esfuerzo de socializar, de compartir, no sé, de comunicar de alguna u otra forma. Sin darnos cuenta, en un día de repente podemos ser de bendición para una persona con un buen consejo, con una buena dirección, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso les decía al principio que este tema de hoy era un poco espinoso, porque claro, la Torah juzgada a los ojos de hoy quedaría, entre comillas, ¿no? Quedaría muy comprometida, porque dice, ah, Dios favorece la esclavitud, mira, etcétera. Dice, sí, a ver, muy bien, pero es que en el mundo antiguo no había otra. Ah, que ¿por qué no los liberaba? Dice, pero es que si un israelita compraba un esclavo y lo liberaba, ¿sabes qué le pasaba? Como aquellos vídeos que hay por allí, que compra un animal, que lo van a sacrificar, y lo libera y de repente se lo come una bestia. ¿Sabes? No sé si han visto este tipo de vídeos, ¿no? Voy a liberar al pececito y lo libera en el mar y viene otro más grande y se lo come. ¿Sabes? Voy a liberar la paloma y la libera y viene el águila y se la lleva. Pues así era el mundo. Y en cierto modo es así hoy. De tal manera que el tema de la libertad sí que podía ser un poco delicado, ¿no? Un poco cuestionable, si se puede decir, desde la óptica de hoy. Pero un israelita que compraba un esclavo y lo liberaba, es que básicamente lo estaba mandando a peor. Es irónico. Ahora, es que ¿por qué no era libre dentro de Israel? Es que la libertad la tenía solo, y es ahí donde viene la gran enseñanza. Esto es muy importante, porque el mensaje para ese siervo extranjero, para ese siervo cananeo es, ¿quieres ser libre? Conviértete a Dios. Ahora, puede parecer un mensaje un poco, a ver, que si alguien le pone malicia, ¿no? Puede ser un poco de manipulación o de presión o lo que sea, no. Pero bueno, viéndolo con los ojos transparentes, era un mensaje muy, muy bonito al mismo tiempo, porque decía, mira, es que no se trata de que tú puedas hacer con tu vida lo que quieras, es que vas a seguir siendo esclavo. Si no quieres ser esclavo, conviértete a Dios, ¿sabes? Y es lo mejor que puedes hacer. Y ahí sí, como lo dije, entonces ese esclavo que se convertía a Dios adquiría nacionalidad dentro de Israel y ya pasaba a ser un siervo hebreo. Y una vez que pasaba a ser el siervo hebreo, disfrutaba de todas las mitzvot aplicables a un hebreo. ¿Sabes? Entonces es un circuito muy interesante que hay que leerlo en esta dirección, no dejarlo contaminar de discusiones contemporáneas sobre la libertad, la igualdad de los seres humanos, porque no va de eso, ¿sabes? No, no va, porque ya les digo, sería como una discusión anacrónica, meter un concepto de libertad moderno que en la antigüedad no existía. ¿Sabes? Es así un poco de raro. Y esto no solo pasa en la Torá, ya lo he mencionado varias veces en los estudios que hemos hecho de las cartas de Pablo, como Pablo, por ejemplo, no le pone especial énfasis a la libertad. Le dice, por ejemplo, aquí tenemos varios textos que les voy a ir mostrando, que los tengo por aquí previamente, por ejemplo, en Efesios capítulo 6 versículo 5 los siervos obedezcan a los señores que son en la carne con temor, es decir, bueno, con toda esta, sobre todo imitación. Pero claro, evidentemente a estos señores a lo que se está refiriendo es la palabra Kyrios, que es imitación de la palabra Kyrios, que es la que se usa para Hashem, y básicamente podemos llegar a entender aquí que Pablo podía dar esta recomendación, sobre todo cuando los amos también eran creyentes. Entonces les está diciendo, escuchen todo a sus señores, dice literalmente, ahí no dice amos, dice a sus señores, ¿vale? En todo, dice básicamente con esa sinceridad de corazón, como a Cristo, básicamente, ¿no? Luego tenemos aquí en 1 Corintios 7, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Claro, porque en el mundo romano no era como en el mundo hebreo. En el mundo romano, como te quisieras escapar, pues te iba bastante mal y podías terminar muy lastimado y bueno, con mucha más carga encima. Entonces Pablo muy sabiamente va recomendando con mucha calma, ¿no? No te dejes, pero si puedes liberarte,
pues procúralo. Y habían algunas formas de procurarlo, ¿no? Pero con mucha paciencia, para que el discurso de la libertad no fuese una trampa para ellos y no fuesen a terminar más perjudicados. Luego tenemos aquí otro texto en Filemón 1:16, cuando Pablo, aquí por ejemplo, se alcanza a ver cómo le dice a Filemón, oye, recibe a esta persona ya no solo como siervo, más que como siervo, como un hermano amado, y claro, no está implicando aquí que lo libere en términos de la libertad, porque este hermano, que ahora también era siervo, efectivamente sabría convivir con el que había sido su señor y desarrollaba un tipo de convivencia en la que la libertad no era algo tan importante como para pensar que podía yo ir a hacer otro proyecto de vida distinto, etcétera. Es un mensaje, repito, muy interesante, ¿no? Luego en Tito 2:9 dice, los mismos siervos, fíjense, sujétense a sus déspotes. Aquí sí habla inclusive a los déspotas. Déspotas, aunque suena muy parecido en castellano, sí que es otra palabra para señor, pero aquí muy probablemente se está refiriendo a los que no eran creyentes. Por eso les manda sujetarse en todo, que lo sepan llevar, porque claro, evidentemente el objetivo no solamente también era ganarse con su testimonio a estos amos, ahora sí les voy a decir amos, sino que no fuesen a padecer sobremanera. Porque, claro, yo trato a veces, aunque me cueste a veces o no pueda llegar a hacerlo del todo, ponerme en los pies de lo que era ser un esclavo creyente en esa época. Me imagino, ¿no? Como cualquiera de nosotros hoy podía ser que llega un momento en que de repente te supera, ¿no? Y te puedes de pronto rebelar y insultar y patalear y todo, pero claro, las consecuencias podían ser muy complicadas. Entonces, constantemente el Evangelio está diciendo, sí, ya sé que es una situación compleja, pero no te dejes llevar ni de discursos ni de ideologías, aunque sean tus propias ideas, como para luego cegarte y terminar involucrado en un perjuicio mayor. Es como sopesar, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un instante de rebelión y de sentir la libertad o con sus consecuencias inmediatas, graves, o soportar un poco en silencio, adaptarte y luego confiar en que Hashem irá disolviendo estas cosas? Ahí está el detalle. Por eso hoy es importante hablar de este tema, porque todos podemos llegar a estar viviendo situaciones similares, en las que de repente lo más fácil y obvio que te dice la carne es rebélate, salta, no te dejes, etcétera. Pero luego por el otro lado, te está diciendo la escritura, ten paciencia, aguanta un poco, espera, ponlo en oración. Si ese amo, por ejemplo, incrédulo, que puede ser el jefe incrédulo de hoy, te está como atacando, etcétera, te están haciendo el bullying o lo que sea, pues mira, ponlo en oración, preséntalo. Porque los incrédulos, sin saberlo, muchas veces son manipulados como marionetas por las tinieblas. Y es ahí donde comienzas a mirar a las personas con otros ojos. Y dices, sabes que mira, pobrecito, ¿no? Mira qué vida tiene que tener como para andar así, ¿no? Pues mira, Señor, libéralo, ponle o ponme en gracia ante sus ojos o lo que sea. Y eso va cambiando tanto tu forma de reaccionar como la forma de ver a los demás en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a ver el chat que me dice, pero devoran las casas de las viudas, pretexto hacer largas oraciones. Bueno, eso es un ejemplo de abusar de las viudas, sí, efectivamente. Vamos a ver el chat que me dicen, el sueño americano, bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? Los grandes dineros son los mayores terratenientes, lo hemos hablado también. En México la gente se va ilegal a los Estados Unidos, América. Aquí piden cuotas muchas veces a los negocios y eso es una regla general ahora mismo en casi toda América Latina. No sé quién se inventó esta modalidad, pero esto de la extorsión es una cosa brutal. Y quiero aprovechar este paréntesis que estoy leyendo los comentarios para insistir mucho en el tema de, oye, yo creo que aquí ya, no sé, hay una guerra espiritual, porque si escarbas un poco detrás de todas estas estructuras criminales,
terminas encontrándote auténticos altares espiritistas. O sea, toda esta pirámide de maldad y este tipo de barbaridad que hay regada en el mundo y de lo que nos enteramos, ¿no? En América hay detrás una estructura criminal, pero respaldada por las tinieblas. Entonces aquí donde tenemos que levantarnos nosotros en esa guerra espiritual, y eso es, como bien dice la Escritura, poniéndonos nuestra armadura, como bien lo dice, ¿no? Asegurándonos nosotros las cosas que Dios nos ha dicho que aseguremos, pero luego estar dispuestos a ir donde Dios nos envíe y hablar lo que tengamos que hablar, servir lo que tengamos que servir y confrontar como tengamos que confrontar, siempre encomendándonos a Dios, porque estas cosas son muy fuertes. Dice, ¿cree que es necesario migración en comunidades con creyentes kibutz? No, no lo alcanzo a ver así. Hay algunos que le llama mucho la atención esto. No quiero decir que sea irracional o lo que sea, ¿no? Pero les puedo compartir que por lo menos he hablado mucho con mi esposa, hemos hablado con otros hermanos, contrario a lo que nos pudiera hacer ilusión de estar juntos, todos en un lugar, ya saben, hay otros hermanos que le apuestan mucho el tema de la unidad, de estar en Ejad y cosas así. Se acordarán que cuando hice el estudio de Juan, hablaba que precisamente esa unidad primeramente es con Dios. ¿Sabes? Es importantísimo y lo que les puedo decir desde lo que yo vivo, desde mi óptica, es que tal vez no sea el momento de pretender estar juntos, ¿sabes? Allí conglomerándonos y tal. No solo porque tal vez Dios quiera que estemos fortaleciendo en nuestra soledad, en nuestra singularidad, una relación firme con Él, con todo lo que hemos hablado hoy, la confianza, el no dejarnos mover, etcétera, sino también tal vez aquí es una opinión, tal vez porque es parte también de la estrategia de Dios mantenernos así, ¿sabes? No todos juntos en un sitio fácilmente identificables. Ya él dirá otra cosa, no sé, pero de lo que yo puedo decirles y la lectura que hago es esta, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse en ese sentido. Si viene, pues lo hacemos, si no, él sabrá porque él es el primer interesado, pero sí que alcanzo a oler, ¿no? A percibir. No me pregunten exactamente cómo, ya ves tú, estas son cosas de que tal vez sean de discernimiento espiritual, pero no parece pintar como que Dios nos quiera juntos. Ahora, si se da, pues bueno, yo no voy a criticarlo, ni quiero que esto quede como si fuese una postura mía en contra de, pero ya ves tú, no es que sea tan fácil y tal vez, no lo sé si en el momento sea lo que Dios esté procurando, ¿no? Dice, si así está sucediendo, creo que será nuestro sufrimiento de la maldad contra los niños. Bueno, que Dios, como dice ese famoso refrán en Israel, ¿no? Hashem Yikom Damo, que Hashem reivindique su sangre. Existe otra clase de esclavitudes muy crueles, sí, así es. Dice Pedro, en Bélgica los africanos trataban como simios, efectivamente, los metían en jaulas, cosas muy fuertes, ¿no? En África se extrae mucho mineral que sirve para todo dispositivo electrónico, creando minas donde meten a los niños. Sí, eso también es otra cosa muy tremenda. Eh, y es lo que, inclusive hasta por eso hay que pedirle perdón a Dios, ¿no? Uno no sabe hasta qué punto de alguna forma ayuda a sostener y a financiar este tipo de estructuras. Cuando uno compra un móvil o lo que sea, bueno, uno no lo compra consciente de estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas de estas materiales para baterías, para paneles solares, para coches eléctricos, vienen de dudosa procedencia, claro. Y uno, pues sí, disfruta la comodidad, la tecnología, la modernidad, sí, sí, pero ¿a qué precio? Y es ahí donde los medios están diseñados para que no terminemos de enterarnos, porque saben que si nos enterásemos cómo va, no lo compraríamos. O mucha gente diría el no, pero manipulan, ¿no? El tema de la ocultación de la información para que no se les levante un movimiento de repudio. Fíjense, por ejemplo, cosas increíbles, ¿no? En Suecia, y ahora ha pasado a Dinamarca y a otros países nórdicos, ya se están levantando los trabajadores en contra de Tesla, porque ya saben que el señor de Tesla
no le gustan los sindicatos ni asociaciones obreras que le reclamen mejores salarios o condiciones, pues resulta que ya se le han parado y han dicho, pues no, no vamos a trabajar, y haz lo que quieras. Y luego en Dinamarca y luego otro en Suecia, etcétera. Dices, fíjate, ¿eh? Así, justo así pasaría si tal vez supiéramos cómo se mueven todas las cosas en este mundo. Entonces, bueno, discernir que el día que Dios nos muestre algo, automáticamente te retiras, ¿sabes? Porque ya lo sabes. De momento, pues tampoco abusar tanto y en lo posible, ¿no? Ayudarnos entre nosotros, ver de qué manera nosotros mismos podemos llegar de alguna forma a establecer algún tipo de actividad que no dependa de alguna forma de estos sistemas que hay en el mundo que son tremendamente terribles, pero tampoco, repito, es para obsesionarse, ¿no? Sino que Dios nos muestre. Hay de todo en el pueblo y puede ser que Dios nos muestre alguna cosa. Hay que ser conscientes que vivimos en un mundo hostil, despiadado, gobernado por las tinieblas. Así es, sí, efectivamente. Solo seremos libres estando con Dios. Muy bien, perfecto. Ser esclavos, ser oportunidades de conocer bien a Hashem. Muy bien. ¿En qué momento de la historia del pueblo de Israel establecen que los gentiles que se convertían en los hijos de Israel solo tenían que andar en las leyes Noaj? Bueno, eso ya lo he explicado, que no es verdad. O sea, esto es una cuestión talmúdica cuando hablan del noajismo y de las 7 mitzvot de los hijos de Noé, porque ni siquiera existen tales leyes, se las han inventado o las han extraído de alguna forma, pero eso ya lo he dicho claramente, esto es una patraña para no permitir que la gente llegue a la Torá. Es una especie de discriminación. Y es más, si vamos más allá, están violando la Torá con esto. Porque lo acabo de decir, si un siervo hebreo, perdón, si un siervo cananeo se convertía al Dios de Israel, es que tenía acceso a todos los beneficios, inclusive la Torá. Lo que pasa es que entonces el judaísmo es ahí donde viene esto que les digo, un poco de racismo y discriminación, porque la gente que se ha convertido, por ejemplo, no sé, de X país, no le aprueban la conversión, le dan vueltas, lo disuaden, le ponen pegas, etcétera, porque claro, es una persona pobre y no les conviene tener más pobres. Ellos quieren es tener personas más acomodadas. Entonces no será lo mismo de X país que de Y país en función del nivel de dinero. Y por eso vienen y arman todas estas cosas. A los que ven pobres dicen, no, no, tú con los mandamientos de Noé. Pero si es uno rico, no, mira, todos los privilegios. Ya de eso habló la escritura. La carta de Jacob lo dice claramente. ¿Cómo es posible que llega un harapiento a vuestra congregación y le dice, siéntate ahí a mis pies? Pero llega uno bien vestido, siéntate aquí en el mejor puesto. Eso no puede ser. Fíjate que esto es impresionante. Y a veces en el mundo en general, no quiero ni siquiera etiquetar X o Y denominación o lo que sea, ni mesiánicos o cristianos ni nada, se da este tipo de situación. Se da porque parece que ha quedado una nostalgia por la élite, por ser distinguidos, y de repente se llegará a este tipo de tratos. Estas son las sillas preferenciales, VIP, este tipo de cosas. Y yo, VIP, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, no? Y no porque no sepa lo que es VIP, sino, quiero decir, ¿a quién se le ocurre aplicar esto en medio del pueblo? No, no hay lugar para eso en la escritura. Entradas VIP, puestos VIP, eso ya no es bíblico, o sea, es en contra de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Dice Carlos, esclavitud moderna de trabajo es bastante parecido, la verdad, porque fíjense ustedes, aprovecho este comentario para reinsertar algo sobre el tema de la servidumbre y la esclavitud, y es que el concepto de siervo era la persona que cambiaba su trabajo por comida y bienes básicos. Y es que básicamente bajo esa perspectiva todos somos siervos hoy en día. Ahora pusieron la palabra empleado, y empleado, vamos, que estás trabajando por sobrevivir. Es que ya lo que se gana no alcanza. Está tan apretado todo en todas partes que el dinero, oye, no alcanza. Ya en promedio, ¿no? Una persona antes con un salario, un empleo normal podía tener la perspectiva de adquirir una casa, tener ciertas comunidades, pero es que hoy eso ya es casi una utopía, un imposible,
para una persona que trabaja normalmente. Simplemente suben los niveles de precio, como lo dije hace un momento, se produce un desplazamiento, eso le llaman gentrificación, y básicamente la gente termina desplazada por pobreza. Hay desplazamiento por violencia y hay desplazamiento por empobrecimiento. Y ambas cosas, me atrevo a decir, que vienen ya diseñadas por los altos cargos, por las altas organizaciones, sea quien sea, para hacer todo este tipo de reacomodamiento que están tratando de implantar. Ahora, ¿a dónde va a llevar eso? Ya no lo tengo tan claro. Es un poco extraño, pero alguna cosa se traen entre manos, ¿vale? Dice, no todos pueden guardar Shabbat por causa del trabajo, hay que tratar de seguir. Sí, exacto. Eso es así, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en ese sentido, los hermanos adventistas han peleado sus derechos y sí que han ganado tribunales y tal, pero se ha creado también un ambiente un poco difícil, ¿no? Ellos lo han llevado a ese extremo y han ido a los tribunales y sí que han ganado sentencias. Lo que pasa es que eso, si te das cuenta, los medios no lo difunden, el sistema no lo difunde, pero sí que hay sentencias a favor de que no te pueden poner a trabajar en Shabbat. Hay que investigarlo, ¿sabes? Entonces se los digo a todos y evaluar, porque es que se produce este tipo de extorsión, ¿no? Si denuncias, te echamos y cosas así. Y claro, sí que te queda la sensación de que puedes luchar por defender tu derecho a guardar Shabbat, etcétera, pero ¿a qué precio después? Entonces, hay que balancear esto y repito, no dejarse llevar tampoco por los impulsos o por los discursos de libertad o de derechos y hay que poner más bien discernimiento en todo esto, ¿no? Bueno, muy bien, básicamente dejamos estos comentarios hasta aquí. Esas leyes no existen, ya lo hemos dicho. Mm, ¿En qué momento surge? Esto surge con el Talmud, ¿vale? Esto surge con el Talmud. Tú no encuentras eso en la Torah en ninguna parte, ni en el siglo primero existía una cosa así. Esto empieza a aparecer ya es en el Talmud, sobre todo entre el siglo cuarto, quinto, que se comienza a implementar todo esto precisamente para mantener esta especie de estratificación, esta especie de clasificación y de filtro para ellos saber a quién admiten y a quién no. Y sí, efectivamente en las sinagogas se venden asientos, tienen precio, tienen, pues se le pone el nombre y no te puedes sentar allí porque solo ha comprado fulano y tal. Y me he enterado de casos que casi nunca van, pero no te puedes sentar allí porque esa silla la compró fulana de tal, ¿sabes? Y ya está, no la puedes ocupar. Es una barbaridad, tremendo, ¿no? Entonces no vaya a ser que entre nosotros, en nuestras congregaciones, llegue a pasar una cosa así. Vamos, que eso hay que pegar el grito en el cielo. No puede ser, ¿vale? Bueno, muy bien, Javerim. Entonces, volviendo a nuestro tema, lo que les decía, para ir cerrando un poco la idea, ¿no? Que hemos hablado de todo, es llevarlo a cómo lo que hay en el fondo, ¿no? Hemos visto que la condición de servidumbre, en últimas, nos enfrenta, por un lado, a unos deseos de libertad, unos deseos de un proyecto de vida, que tal vez hay que evaluar hasta qué punto, por ir a buscar, nos vamos a meter en situaciones peores, por una parte. No quiere decir que no se va a buscar, pero hay que hacerlo con mucha sabiduría para no caer en trampas peores, por una parte. Segunda conclusión, todos podemos estar en una situación extrapolable o comparable en la que podemos estar desafiados entre reaccionar ya y ahora y hacerme respetar o irnos un poco de paciencia y más bien optar por encomendar todas estas cosas a Hashem y que Él se encargue, ¿sabes? Porque claro, según cómo estás alimentándote las cosas a las que les das vuelta, de repente te llenas de este tipo de impulsos. Eh, También es verdad que la escritura nos dice que no devolvamos mal por mal, que no seamos reaccionarios en ese sentido y que seamos más bien ejemplos de Mashiach, ¿no? Que siendo vituperiado no reaccionó igual, no devolvió mal por mal, antes bendijo cuando le deshonraban, etcétera. Y eso es una de las grandes enseñanzas que creo que nos trae este tema de la esclavitud. Ahora, hoy en día se pueden dar muchas situaciones.
Sí que es verdad que, por ejemplo, una persona que llegue a nosotros, como lo dije hace 15 días más o un poco más, se te presenta una de estas personas extranjeras, incrédula, que viene a tu casa. Bueno, la escritura ya nos está dando una serie de instrucciones que en todo caso nosotros no nos debemos sentir ni presionados ni obligados por la censura de la sociedad actual, porque ya lo hemos visto, no se trata simplemente de meter a alguien en la casa y ya está, sino que el objetivo es que esa persona se le predique. Y esto es una tarea de adaptación muy tremenda y que también no nos vamos nosotros a poner, digamos, en riesgo sin conocer a fondo cuál es la situación. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas más tremendas que están pasando es la salud mental. Es decir, mire, acaba de haber una masacre aquí en Praga, en República Checa. Un sujeto universitario toma un severo armamento y mata a 15 personas. Entonces hay que ser sabios, pedirle al Hashem que si algún día llega una persona a nuestra casa, que sea atraída por él, primero que todo, y eso también lo he hablado con mi esposa, que sea atraída por él, y que si es traído por Hashem, aunque no vaya a ser la mejor experiencia, porque puede que no la sea para enseñarnos a nosotros y a esa persona, segundo, ¿no? Y tercero, pues que igual que sea de bendición. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas presentes porque estamos en un mundo que está moviendo mucha gente y nos podemos ver en un instante involucrados en una situación como la que se vivía hace 2000, 3000 años. Pero te digo de la noche a la mañana y que no nos tome por sorpresa las tinieblas. Así que la invitación finalmente es esa, ¿no? Presentarnos siempre delante de Hashem, que Él nos prepare, que nos dé sabiduría, que nos dé también ese apego por servirle, sin que seamos nosotros el principal obstáculo, ¿no? Así que bueno, Javerim, lo dejaremos hasta aquí. Hemos hablado prácticamente de dos mitzvot, pero bueno, con todo lo que implica, ¿eh? Hay mucha tela por allí. Conclusión, el mandamiento también de la Torá sobre la esclavitud y la discriminación entre hebreo y no hebreo, ya ven ustedes que desaparece básicamente cuando lo enfocamos en el tema de la auténtica libertad, la libertad de ser siervo de Dios. Una paradoja, ¿no? Pero es así, la libertad de ser siervo de Hashem. Ahí te das cuenta que aquellos reclamos de libertad individual y de, ¿cómo se llama?, de autonomía, básicamente se filtran y toman otro curso, porque ya ese siervo cananeo que se convertía a Dios, seguramente cambiaba su perspectiva de la vida y ya se dirigía a otro tipo de propósitos, otro tipo de actitud ante Dios y para Dios. Y eso, pues fíjate tú, es una forma de canalizar también eh, la forma en la que nosotros nos vemos sometidos a veces a cosas que no deberíamos estar sometidos. Este tema puede estar también implicado el tema de la identidad. No sabría cómo la pregunta, no sé si se desarrolla un poco más, pero puede ser que no sé si la entiendo bien o la enfoco bien, ¿no? Pero claro, a veces las personas eh, supongamos, ¿no? Por buscar una especie de autorrealización, de definición, ¿no? Derecho, pues te dicen derecho a la autodeterminación y a la libre personalidad. Bueno, por estar buscando estas cosas, terminan en cuestiones o en situaciones peores. Nuestra identidad es con Hashem y la identidad que Él nos da a nosotros no solamente es la de amigos suyos, como ya lo dice el Evangelio, porque ya ahora nos da a conocer todas las cosas, sin perjuicio de que seguimos siendo siervos suyos. Y eso nunca se puede olvidar. Bueno, Jabrín, espero que haya sido claro esto, que sirva a quien le tenga que servir, si le sirve a alguien. Y repito, que sigamos fortaleciéndonos mucho en clamor, en oración, en ruegos, en súplicas por todas las cosas, porque se pueden venir situaciones complejas. Gracias por su atención, por estar aquí. Saludos a todos, a cada uno. Que lo pasen bien en este Shabbat, que Hashem derrame todas esas cosas que están esperando y según su voluntad y en su forma. Nos vemos en una próxima. Shabbat Shalom.
Betraut.